Muy buenas tardes, Jorge Dezcayar. Muchísimas gracias por estar aquí en The Diplomat in Spain. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar esta tarde con vosotros. Muchísimas gracias. Jorge ha sido, bueno, como muchísimos de nuestra audiencia conoce, ha sido el director del CNI y embajador en varias de las embajadas entre españolas, entre ellas la de Estados Unidos y la de Marruecos. Pero hoy estamos aquí por un propósito, bueno, mucho más interesante, que es el hecho de que desde hace ya unos años Jorge ha escrito varios libros y hoy es bueno, pues la salida del tercero de ellos. Se llama Espía Accidental, del que hablaremos durante esta entrevista. Así que nada, muchísimas gracias por el esfuerzo en ese libro y esperamos que todos nuestros lectores se pasen por el libro y disfruten de esta ficción. Pues lo deseo porque yo creo que es un libro muy entretenido y si a alguien le interesa la aventura y conocer un poco el trasfondo de Oriente Medio y eso, lo va a pasar bien. Fenomenal. Desde Diplomat in Spain, yo personalmente lo recomiendo. Pero te queríamos preguntar, Jorge, en el Anticuario de Teherán y en Valió la Pena, los dos libros anteriores que has escrito, no son novela, pero en ellas descubrimos muchas de las anécdotas que han definido tu experiencia como diplomático y director del CNI. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué conserva esta nueva novela de los libros anteriores que has escrito y qué la diferencia de ellos? Bueno, esta novela es pura ficción, mientras que los demás eran libros hasta de memorias, ¿no? De memorias muy a la anglosajona, si uno quiere, ¿verdad? Un estilo muy... No en vano he vivido yo casi 10 años de mi vida en Estados Unidos y algo se me habrá pegado, ¿verdad? Supongo. Pero la gran diferencia es que aquello era realidad y esto es pura ficción, sobre un trasfondo real, ¿verdad? Que es el drama de Oriente Medio y la guerra de Siria. Y que arranca de la primera historia que cuento en el anticuario de Teherán. Esa historia es real. El anticuario, ¿verdad?, que me da un collar para que yo se lo mande a su hija que está en Los Ángeles y que se va a casar y que, en fin, que yo no me fío, pero al final lo hago. Bueno, cuando regresé a Teherán, yo iba mucho en aquella época, pues me encontré su tienda cerrada. Nadie me quiso dar cuenta de él. La gente vecina me pareció que no tenían ganas de hablar con un extranjero, cosa que yo comprendo también. El caso es que empecé a pensar qué podía haber pasado, ¿no? Y entonces esta segunda historia arranca de ahí, arranca de qué podía haber pasado y es pura imaginación, pero situada en un trasfondo real y sobre una base inicial que es una historia verdadera, ¿no? Que es la historia del collar que me dio este hombre. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, en Espía Accidental el protagonista es Asís García y bueno, a raíz de lo que nos acabas de comentar, parece que Asís García pudiste haber sido tú, ¿no? Pero bueno, prolongando esa historia en la ficción, ¿puede ser? Bueno, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Asís García, yo creo que es un personaje que se inscribe más en la picaresca española, ¿no? Es un chico, pues, que simpático, divertido, pero en fin, que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, que lo que quiere es el dinero fácil, que está en Málaga, que está bueno, sale de Damasco, donde nace, pero en fin, llega un momento en que encuentra un sentido a su vida precisamente cuando es reclutado por el Centro Nacional de Inteligencia porque necesitan, porque es un perfil que les conviene para hacer Ujú. una misión en un momento determinado, ¿no? Y ahí es donde el personaje realmente crece, de repente se encuentra consigo mismo, se enfrenta con la realidad, deja de escapar y hace frente a la vida y es un poco lo que le pasa como consecuencia de ello, ¿no? Esa es la historia de Asís. De acuerdo. ¿Podríamos coger Espía Accidental como una novela para descubrir la realidad detrás de la vida de un espía del CNI o sencillamente es puro entretenimiento? No, yo creo que sí, que vamos a ver, uno es uno y su circunstancia. Yo no hubiera escrito esta novela de la forma en que la he escrito si no hubiera sido 8 años director general de Oriente Medio en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y si no hubiera pasado por el Centro Nacional de Inteligencia. De esto no cabe duda, ¿no? Es decir, mis vivencias, la forma, las gentes que he conocido, los lugares que he visitado. Yo he estado pues en los campos de refugiados en Siria, he estado en el Palacio del Presidente, he estado negociando con su ministro de Asuntos Exteriores, los mujabaras sirios me han escoltado en un trayecto desde muy complicado, en plena guerra civil del Líbano, desde Damasco hasta Beirut, he estado con las comunidades cristianas de Malula, he estado con las comunidades judías, quiero decir, es un mundo que conozco. Y como lo conozco, pues ese mundo se proyecta.
también se proyectan mis vivencias al frente del centro. Es decir, que un jefe de un servicio de espionaje amigo te pida un favor es una cosa frecuente. Y tú se lo haces si quieres hacérselo, si crees que puedes hacerlo, y luego se lo cobras, naturalmente, porque todo esto no es nada gratis nunca. Quiero decir, mis vivencias están plasmadas en el libro, De pero es acuerdo, un libro que es pura ficción, ¿no? de acuerdo. Es Bueno, es un homenaje, si uno quiere, al Centro Nacional de Inteligencia. Mira, Javier, a mí me parece muy bien que las novelas de espías sean siempre anglosajonas, pero me parece que no, pero me parece que nosotros tenemos un servicio de inteligencia muy bueno, tenemos espías muy buenos, y ya está bien, podemos tener espías españoles también, porque ellos se lo merecen. Yo he pasado por el centro, tengo una enorme admiración por ellos, y creo que es un personaje el que creo que es mucho más real que James Bond, por ejemplo, ¿no? Que es un sí. personaje, bueno, pues que es de ficción, que tiene un éxito brutal, que es muy atractivo, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Mis personajes sí tienen que ver con la realidad. De acuerdo. Si le oyera Cervantes, quizás a lo mejor pues estaríamos hablando del Don Quijote del CNI, ¿no? Pero bueno, no quiero seguir por ahí. O sea, un personaje muy español, efectivamente, en una circunstancia muy concreta. Y además, bueno, es interesante, ¿no? Dejar ahí en ese tupido velo en el que comentabas que hay mucho de tu vida de alguna manera en la novela, pero no mucho necesariamente real, sino bueno, pues un conjunto de todo que Más seguro que que Cervantes, tal vez sería el Lazarillo de Tormes, o sería el Guzmán de Alfarache, o sería el Buscón, Don Pablos, ¿no? Es un personaje producto de la picaresca, ¿no? Y eso es un carácter muy español de toda la vida, ¿no? muy honesto, ¿no? Bueno, fenomenal. Tú que has escrito la novela, ¿a quién le recomendarías este tipo de lectura? Hombre, yo creo que a la gente que le gusta la aventura, ciertamente, pero a la gente que también quiera salir un poco del confort de su casa y tenga una curiosidad por saber qué es lo que está pasando de verdad en Oriente Medio y en Siria, de una forma lúdica y entretenida. Es decir, en la novela hay debates entre islamistas y laicos o sirios que debaten sobre... eh, que quieran entender por qué un día hay una bomba en un mercado y por qué pasa eso, ¿no? ¿Qué es lo que creen los islamistas, estos radicales, y por qué hacen esas cosas? Yo creo que, hombre, lo primero que hay que ver es la suerte que tenemos de vivir en un mundo que es tranquilo, en Occidente, ¿verdad?, en Europa, y no vivir en una zona tan convulsa como Oriente Medio. En Siria hay 5 millones de refugiados internos, ¿no? Y hay 4 millones de gente que ha tenido que escapar del país. Bueno, yo creo que a la gente que le interesen estas cosas y que quiera entender de una forma muy entretenida también qué es lo que está pasando, ¿no? Voltaire decía que es más importante ser ameno que ser preciso, que ser exacto. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y creo que aburrir al prójimo, como digo, debía estar penado, ¿verdad?, con un artículo especial en el Código Penal. Este libro no aburre y yo creo que entretiene, y al mismo tiempo que entretiene, enseña a entender mejor lo que está pasando en Oriente Medio. De acuerdo, de acuerdo. Según lo ibas diciendo, se me ocurren varias personas a las que por lo menos yo mi ejemplar se lo voy a dejar porque seguro que lo disfrutarán. A raíz Dile que lo compren, no le dejes el ejemplar, diles que lo compren, lo comprarán. que cada uno compre uno, por lo menos. Fenomenal, fenomenal. Te quería preguntar también, tú que conoces tanto Siria, nos gustaría saber bueno, pues de tu propia experiencia, saber cómo viven en el día a día los ciudadanos sirios que ya llevan la friolera de más de 10 años en guerra civil. Pues vamos a ver, depende mucho de qué ciudadanos sirios estamos hablando, ¿no? Si son ciudadanos sirios que son de la minoría alawita, que viven en Latakia y que son próximos al régimen, pues viven bien. ¿De acuerdo? Y prácticamente la guerra no ha llegado a Latakia. Ahora, si uno vive en Daraa, o vive en Afrin, o vive en Alepo, pues lo pasa muy mal, ¿no? Siria es un país devastado por la guerra, devastado por un alzamiento que se produjo dentro del contexto de la primavera árabe contra un régimen dictatorial, pero un alzamiento que, claro, cuando las masas se levantan contra un dictador, en países donde no hay tradición democrática, lo que surgen son las tribus, surgen los movimientos, los hermanos musulmanes, los movimientos musulmanes de base, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Siria, ¿no? De la revolución, de la revuelta iniciada, ¿verdad?, por sectores laicos, progresistas, entre comillas, y democráticos, entre comillas, se han apoderado luego pues, sectores musulmanes con financiación de algunos países de Oriente Medio, y ahí luego han acabado luego metiendo la cuchara a todo el mundo, ¿no? Ha metido la cuchara a Irán, ha metido la cuchara a Israel, ha metido la cuchara a Rusia, ha metido la cuchara a los Emiratos, ha metido la cuchara a Arabia Saudí, en fin, y como consecuencia de ello, Siria es un país
que sufre mucho, donde la gente lo pasa muy mal, donde hay mucha gente en riesgo, no en riesgo, sino mucha gente, como decía antes, desplazada de sus hogares, mucha gente refugiada en el extranjero, y mucha gente que pasa hambre, un índice de mortalidad infantil abrumador. Quiero decir, es un país realmente, yo creo que en pocos lugares el PIB ha podido caer tanto como ha caído en Siria, ¿no? De ser un país relativamente estable, bajo una dictadura férrea, pero donde la gente vivía pues bien, bajo la dictadura, pero bien. Hoy en día la gente lo que está es intentando comer, y en algunos lugares, como en la zona de Afrin, pues sufriendo todavía bombardeos, como los de la semana pasada, a cargo de la aviación rusa y de la aviación del régimen de Damasco, ¿no? Porque es el único enclave prácticamente que le queda al régimen por recuperar después de haber recibido la ayuda como ha recibido de Rusia y de Irán, ¿no? De acuerdo. Los, Entonces, lo que los me queda, sirios, los sirios viven muy mal, Javier. eso es Viven justo, muy mal. y entonces lo que me queda preguntarte, por pura curiosidad literaria, es, entonces, ¿por qué Siria? ¿Por qué escogiste Siria para un escenario tan complicado, ¿no? Para tu novela. Oye, bueno, porque en Siria es donde en este momento tiene mucha actualidad, ¿no? El libro, desgraciadamente, pero en Siria en este momento es donde se produce el enfrentamiento entre el enfrentamiento encubierto o a veces descubierto entre Ujú. Irán e Israel. Es en tierra siria. Es decir, lo que vemos todos los días son ataques israelíes con aviones o con drones sobre instalaciones de milicias proiraníes o instalaciones iraníes en Siria. Irán se quiere convertir en la fuerza dominante en el país con más influencia en Siria. Sí. Está en pugna con Rusia, que también quiere lo mismo. Y la verdad es que en este momento pues, hay milicias proiraníes en Siria que obedecen más a las instrucciones de Teherán que las del propio Damasco, ¿no? Cuando Israel no puede aceptar por razones existenciales una amenaza de amigos de Irán encima o muy cerca de sus fronteras, porque el escudo cúpula de hierro y los escudos que tienen para los misiles son eficaces, pero si el misil te lo disparan de 3 kilómetros de distancia, pues es muy difícil que entre en funcionamiento esta cúpula Claro. de hierro, pues no tiene tiempo prácticamente de activarse, ¿no? Entonces, Israel lo que hace es que periódicamente pues, eliminan las bases que están haciendo los iraníes cerca de sus fronteras, y esta es la historia. Esta es la historia que está en el corazón de mi novela. Un problema con una base iraní en el corazón de Siria y cerca de la frontera de Israel. De acuerdo, de acuerdo. Sin salirnos del todo de la conversación, bueno, con la casualidad de que sale este libro hace, bueno, 20 años de que usted entró de director del CNI, teniendo en cuenta que fue el mismo año que empezó la guerra de Afganistán, sin salirnos de Oriente Medio, quería preguntarle, ¿qué lectura hace usted de las decisiones tomadas por el presidente Biden, por el presidente Biden? Hablamos de Afganistán, ¿verdad, Javier? Hablamos Sí. en este, sí. Vamos a ver, yo creo que Biden lo que ha hecho es, primero, ha heredado un acuerdo malo que hizo Donald Trump. Donald Trump lo que dijo, yo me voy en tal fecha a cambio de que ustedes de aquí a entonces no me ataquen. Claro, eso no es un acuerdo, eso es una retirada, ¿no? Pero en fin, Biden se encontró con esto y se encontró con la disyuntiva de ¿qué hago yo ahora? ¿Cumplo la fecha establecida por mi predecesor y me voy? Sí. ¿O continúo allí, en cuyo caso los talibanes reanudarán los ataques contra mis tropas? Biden, y lo explica Obama muy bien en sus memorias, Biden ya en los años de Obama, en el año 10, en el año 11, en el año 12, era partidario de retirarse de Afganistán. Es decir, él, como muchos americanos, no entendían muy bien o no entienden muy bien una guerra que llevaba muchísimo tiempo, que cuesta mucho en vidas, que cuesta mucho en dinero, que no se puede ganar y que no parece que esté contribuyendo a hacer más seguro a Estados Unidos una vez que ha sido eliminado el Estado Islámico y que Al-Qaeda también ha sido, bueno, eliminados por lo menos, han sido muy debilitados en su capacidad de actuar, ¿no? De acuerdo. El califa del Estado Islámico ha muerto, el Osama Bin Laden ha muerto y estas organizaciones no son lo que eran, ¿no? Entonces yo creo que, contestando a tu pregunta concretamente ya, yo creo que Biden hace bien en retirarse, porque no tiene sentido seguir una guerra, ¿verdad?, indefinidamente, a muchos kilómetros de distancia, sobre todo cuando te das cuenta que el problema tuyo ya no es Oriente Medio, sino que China, sobre todo, ¿no? El problema es que la forma en que ha ejecutado esa retirada ha sido un desastre. Yo creo, y no me explico todavía cómo,
los americanos no pudieron prever que el ejército afgano y el régimen afgano se iban a disolver como un azucarillo en agua en cuestión de semanas, de días prácticamente, ¿no? Y eso pues ha hecho que una retirada, una evacuación que hubiera podido ser ordenada, tranquila, donde hubiera podido salir todo el mundo, la propia retirada norteamericana con nocturnidad de la base de Bagram a 60 kilómetros de Kabul, que hubiera podido ser muy importante para operaciones de evacuación, los americanos la entregaron 10 o 15 días antes, ¿no? Sorpresivamente además, ¿no? Entonces yo creo que haya habido una retirada, una decisión correcta y mal ejecutada. Desgraciadamente, ¿no? Para todos. Y quizás bueno, es que esto, claro, entramos ya en teoría política, ¿no? Cuál es la mejor decisión o la decisión correcta o la incorrecta, pero bueno, desde tu punto de vista, quién sería el gran perdedor de estas decisiones, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora los Estados Unidos, como muy bien comentabas, bueno, pues ya no están luchando o a priori no continúan luchando o defendiéndose de una amenaza que empezó en el 2001. Vamos a ver, el gran perdedor, yo creo, de esta decisión es el pueblo afgano, o parte del pueblo afgano, la mitad del pueblo afgano, las mujeres concretamente, son los grandes perdedores, creo yo, ¿no? Unas mujeres que, por lo menos en las ciudades, habían salido de las tinieblas de la Edad Media, habían logrado quitarse el burka, habían logrado poder ir a estudiar, poder trabajar, poder salir a la calle sin necesidad de estar acompañadas de un varón de su propia familia, en fin. Yo creo que son grandes perdedores, ¿no? Luego hay sectores de la población afgana, pues que también, imagino yo, que durante estos años, mira, por ejemplo, en Kala Inau, que es donde estaban los españoles, no había un solo kilómetro de carretera asfaltada. Cuando nos hemos ido, hemos dejado 120 kilómetros, hemos dejado un sistema de traída de aguas, hemos dejado un hospital, hemos dejado no sé cuántas escuelas, hemos dejado... y lo que hemos hecho nosotros en ese lugar, donde estaban nuestras tropas, lo habrán hecho los alemanes donde estaban ellos, los británicos donde estaban ellos, los franceses donde estaban ellos, o quién. Todo el mundo habrá hecho lo suyo. Hay una infraestructura, hay unas cosas que existían, que hace 20 años no existían, y que ahora pues veremos cómo las utilizan, ¿no? Ojalá los talibanes hayan aprendido la lección. Les ha costado 20 años de ocupación el albergar a Al-Qaeda, el permitir que de su territorio se hagan atentados terroristas. Bueno, yo espero que hayan aprendido la lección y que hayan tomado nota, ¿no? Y que sean capaces de cumplir las promesas que han hecho de que van a tratar a la gente de manera distinta como hicieron en el año 2000. Lo que pasa es que la composición de su gobierno, bueno, hay demasiado radical ahí dentro, ¿no? Hay demasiada gente que tiene un pasado que inspira poca confianza y yo creo que hay que juzgarlos por sus actos y no por lo que dicen. Ojalá sean capaces de tratar a las mujeres de una forma más digna de lo que ha sido, lo que han hecho en el pasado, ¿no? Pues nada, Jorge, sin duda un placer hablar con una persona que tenga tantísimo conocimiento de Oriente Medio como tienes tú. A mí lo último que me queda preguntarte, teniendo en cuenta cuánto sabes, es si nos podrías confesar, ¿estás trabajando en una cuarta novela, en algo más después de Espía Accidental? Bueno, Espía Occidental es mi primera novela, sería mi segunda novela, ¿no? Segunda Porque el novela, otro que he discúlpame, escrito, sí. claro, el otro que he escrito son libros de memorias. No, bueno, tengo una idea que me ronda en la cabeza, pero todavía es una idea vaga y no sé, es muy posible que sí. Si esto sale bien y la impresión que tengo es de que hoy ha salido el libro a la venta y la impresión que tengo es que está yendo muy bien, Sí, bueno, pues eso me animaría, ¿no? A lanzarme al ruedo e seguro que sí. intentar escribir otra cosa. Pero en fin, hay que dar tiempo al tiempo. Como ahora estoy jubilado y soy rico en ocios, como decía Cervantes, pues tengo tiempo para hacerlo. Me alegro, me alegro. De hecho, no eres el primer, ni muchísimo menos el primer embajador o ex embajador que ha escrito un libro. Ya puestos a nuestra audiencia diplomática, si tuvieses que darle un consejo a algún diplomático o algún embajador que le esté rondando como a ti escribir un libro o un nuevo libro, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo creo que fíjate que los diplomáticos, por la vida que tenemos, que nos permite entrar en contacto con muchos países, con muchas culturas, con muchas gentes interesantes y además estás colocado en un país, pues bueno, cuando estaba en Washington, pues nunca he conocido, he cenado con más premios Nobel en mi vida, ¿no? Porque, quiero decir, tienes una capacidad de relación y de comprensión de la realidad que te rodea, que no eres un turista, sino que te sumerges en la sociedad. Yo creo que los diplomáticos tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Hay una tradición muy anglosajona de escribir memorias y escribir... en España somos como mucho más tímidos o mucho más... cuidamos mucho más nuestra intimidad, seguramente, ¿no?
yo les animaría a escribir. Yo creo que es bueno que escriban, que compartan aquello que piensen que puede interesar a los demás, ¿no? En definitiva, somos testigos muchas veces en primera fila del paso de la historia, ¿no? Yo cuando estaba, me acuerdo, cuando tomó posesión Obama, yo estaba en lo alto del Capitolio pasando un frío pelón, pero a 20 metros de Obama jurando sobre una Biblia, el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, ¿no? Y cuando fui a una iglesia negra que había de gente de público, ¿verdad?, negro, muy cerca de la Casa Blanca al día siguiente o a los pocos días, todos eran allí gente de color, menos nosotros, mi mujer y yo, pues íbamos ahí porque tenía unos cánticos fantásticos, ¿verdad? Había 30 gordos y gordas que cantaban en unos espirituales fantásticos. Claro, un señor que tenía allí al lado mayor me dice, usted nos puede imaginar lo que es tener uno de los nuestros en la Casa Blanca. Yo he vivido cuando todavía se prohibía la entrada de negros y perros en las cafeterías y en los bares de esta ciudad. Claro, el cura aquel día no puso un sermón, no dio un sermón, lo que puso fue el discurso de Martin Luther King, I have a dream, por los altavoces. La gente lloraba. Bueno, compartir esas emociones fue un momento, yo decía, la historia está delante de mí en este momento, lo estoy viviendo en directo. Yo creo que compartir estas cosas es bonito, ¿no? Porque la gente tiene que saberlo y nosotros podemos contar cosas que, como consecuencia de nuestro trabajo, pues hemos vivido y que pueden ser de interés para los demás. Lo que debería estar prohibido siempre es aburrir al prójimo. Bueno, para eso están los correctores y los editores. No. Y las cosas tonterías que escribe la gente también, que mucha gente escribe cosas que son absolutamente aburridas e insoportables y dice uno, pero bueno, ¿cómo me pueden a mí hacer perder el tiempo con esto, no? Que atrapan, sí, que atrapan al lector y no en el buen sentido. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un auténtico placer hablar contigo de tu libro. Sin duda lo recomendamos desde The Diplomat in Spain, ya no por lo, bueno, por lo entretenido que llega a ser, sino porque también se aprende con él. Así que nada, muchísimas gracias. Como siempre, más que invitado a volver a The Diplomat. Un poco más que Muchas decirte. gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Diplomat por haberme dado esta oportunidad de hablar de espía accidental. Muchas gracias.